Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los temas más preguntados en su examen de admisión, que es el tema de carbohidratos. Entonces, vamos a platicar todo lo que tienes que saber para tu examen de admisión. Espero que este material les sirva mucho y les ayude a repasar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Y bueno, primero recordar que los carbohidratos tienen muchos nombres. Los puedes conocer como glúcidos, hidratos de carbono, azúcares, sacáridos y que bioquímicamente el nombre más utilizado es hidratos de carbono. Pero finalmente todos estos son carbohidratos. Cuando nosotros pensamos en una fruta, en una verdura, en una harina, en una galleta, en un pan, en una tortilla, pues todos estos son carbohidratos. Los carbohidratos constituyen aproximadamente el 50% de los alimentos que consumimos día a día. Y bueno, para empezar, ¿para qué nos sirven los carbohidratos? ¿Para qué me sirve que yo me haya comido esa dona, ese pan, esa tortilla o esa fruta? Finalmente, la principal función de los carbohidratos es la función energética. Esto nos hace referencia que un gramo de carbohidrato, se los voy a ir anotando aquí para que tengamos toda la información. Recuerden que un gramo de carbohidrato te va a aportar 4 kilocalorías de energía. Ahí está, un gramo de carbohidrato te da 4 kilocalorías de energía. Entonces, la principal función, función energética. Ahora, también nosotros podemos reservar carbohidratos en el cuerpo humano en dos lugares. Vamos a reservar carbohidratos a nivel del hígado. Acuérdense que el hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y lo vamos a almacenar en el músculo. Entonces, ¿en dónde vamos a reservar carbohidratos? En el hígado y en el músculo. ¿Cómo vamos a reservar los carbohidratos? Bueno, para que nosotros podamos reservarlos necesitamos juntar muchas moléculas de glucosa y formar una molécula grande de glucógeno. Entonces vamos a tener dos tipos de reserva. Tenemos el glucógeno hepático, que está en el hígado, y tenemos el glucógeno muscular, que está en el músculo esquelético. Glucógeno muscular. Y que finalmente este glucógeno, como les había comentado, está formado de glucosas, ¿de acuerdo? Ahora, función estructural. Los carbohidratos también van a formar estructuras importantes. Vamos a hablar de un carbohidrato que es la quitina. La quitina es un carbohidrato complejo que nos ayuda a formar la pared celular de los hongos, pared celular de los hongos. Entonces, los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos, necesitan quitina para formar la pared celular. Por otra parte, los artrópodos, que son insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, todos estos van a tener en común algo, que también van a tener quitina y esta quitina es el carbohidrato que va a formar el exoesqueleto de los artrópodos. Acuérdense que nada más como nota curiosa, los artrópodos son los animales más abundantes en el planeta Tierra. Y los artrópodos incluye a los insectos, que acuérdense que tienen tres pares de patas, como por ejemplo un mosquito, por ejemplo una hormiga. Incluye también a los arácnidos, que los arácnidos tienen cuatro pares de patas, como por ejemplo las arañas o las garrapatas. Incluye los crustáceos, que los crustáceos tienen cinco pares de patas, como por ejemplo un camarón. Y los miriápodos, que los miriápodos tienen más de seis pares de patas, como por ejemplo los 100 pies. ¿De acuerdo? Entonces, la quitina va a formar esa estructura rígida que encontramos como exoesqueleto. Cuando nosotros decimos, le voy a quitar la envoltura, el pellejito al camarón, pues lo que realmente estamos quitando pues es la quitina, que es un carbohidrato estructural. Bueno, ¿de dónde vienen los carbohidratos? Los carbohidratos vienen de todo lo que haga fotosíntesis, es decir, todo lo que sean árboles, todo lo que sean plantas y que sea un producto de esto, pues va a ser un carbohidrato. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, harinas, frutas, verduras, ¿ok? Vamos a encontrar también todo lo que sea maíz y derivados. Entonces, por ejemplo, si tú te comes un esquite, un elote, una tortilla, pues es maíz y finalmente es un carbohidrato.
Recordar que la fórmula química de la fotosíntesis nos dice lo siguiente. Cuando tú tienes dióxido de carbono, que acuérdense que el dióxido de carbono es un gas ambiental de desecho, vamos a transformar ese dióxido de carbono por oxígeno. Esto es lo que hacen las plantitas, pero para que este proceso suceda, pues necesitamos la presencia de la luz solar. Y recuerden que a nivel de las células vegetales, tenemos unas organelas que son los cloroplastos y que los cloroplastos nos ayudan a captar la luz solar. Entonces, ¿qué va a suceder? La fotosíntesis dice lo siguiente. Cuando tú tienes 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, que esta agua pues viene de la lluvia, viene del riego artificial, que llega a la plantita, dióxido de carbono y agua. Todo esto en presencia de luz solar en los cloroplastos se va a transformar en 6 moléculas de oxígeno molecular más una molécula de glucosa, C6H12O6, glucosa. ¿De acuerdo? Fórmula química de la fotosíntesis y que no se les olvide que esta es la fórmula de la glucosa. Muy bien. ¿Qué es un monómero? Un monómero es la molécula más pequeña que va a formar un compuesto mayor. Por ejemplo, para formar proteínas necesitamos aminoácidos. Para formar carbohidratos necesitamos monosacáridos. Yo lo que les pongo de ejemplo es que si tú tienes un rompecabezas, una pieza de rompecabezas sería el monómero. Si tú tienes un cartón de cerveza, una cerveza sería el monómero. Ahorita que estamos en el tema de bioquímica, pues si tú tienes un carbohidrato o un polisacárido, que sería un carbohidrato complejo, ¿de acuerdo? Su monómero va a ser el monosacárido. Cuando tú tienes, por ejemplo, una proteína, como la que vemos aquí en la imagen, el monómero de la proteína son los aminoácidos. Esto es importante, chicos, porque a nivel de examen de admisión te pueden poner cuál es el monómero de los carbohidratos, cuál es el monómero de las proteínas, ¿de acuerdo? Muy bien. Los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples y carbohidratos complejos según el número de monómeros o el número de monosacáridos que formen a la molécula. Por ejemplo, un carbohidrato simple está formado entre 1 y 9 monosacáridos. Ok, entonces si yo tengo una molécula formada por glucosa con glucosa, o sea, dos, pues va a ser un carbohidrato simple. Si yo tengo solamente glucosa, o sea, una sola azúcar, pues igual sigue siendo un carbohidrato simple. Pero si yo tuviera glucógeno y que tuviera 20 moléculas de glucosa unidas, bueno, pues aquí entraría en un carbohidrato complejo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos se caracterizan por tener más de 10 monosacáridos. ¿De acuerdo? Como nota importante, recuerden que los carbohidratos simples, cada vez que tú comes un carbohidrato simple te va a dar energía rápida, porque rápido nuestro metabolismo la puede absorber y la podemos aprovechar, ¿ok? También recuerden que aquí encontramos todo lo que sean azúcares simples, todo lo que sean frutas y también azúcares procesados, como el jarabe de maíz de alta fructosa, pues entra en un carbohidrato simple. Los carbohidratos complejos, chicos, se caracterizan porque no es que te vaya a dar una energía rápida, sino que te va a dar una energía duradera, porque poco a poco se va rompiendo la molécula. Entonces es una energía lenta, pero es más duradera. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, encontramos alimentos pesados, alimentos como, por ejemplo, la tortilla, la avena, la papa, todo lo que tenga que ver con almidones, con harinas, pues es un carbohidrato complejo. Por eso, si yo te dijera, oye, me estoy muriendo de sueño, ¿qué me recomiendas que me coma ahorita para despertar? ¿Un dulcecito, que es un carbohidrato simple, o una papa, que es un carbohidrato complejo? Pues ahorita si quiero despertar sería un carbohidrato simple. Pero el día del examen de admisión que dura 2 horas y media y me va a dar hambre por tanto estrés, ¿qué me recomiendas? Pues que comas también un carbohidrato complejo para tener una energía más duradera. ¿De acuerdo? Ahora, entonces los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Dentro de los carbohidratos simples, pues encontramos a los monosacáridos, que son aquellos que están constituidos por una sola molécula de azúcar. Dentro de los monosacáridos, acá viene una clasificación que sí quiero que se aprendan para su examen de admisión. Si el monosacárido tiene 3 carbonos, vamos a decir que es una triosa.
Si el monosacárido tiene 4 carbonos, vamos a decir que tenemos una tetrosa. Si tiene 5 carbonos, vamos a decir que es una pentosa. Y si tiene 6 carbonos, vamos a decir que es una hexosa. Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Ahora, a nivel de examen de admisión, yo los únicos que quiero que se aprendan son las pentosas y las hexosas. ¿Por qué? Porque dentro de las pentosas encontramos dos azúcares importantes, la ribosa, que es el azúcar que te va a ayudar a formar ARN, y la desoxirribosa, que es una molécula muy importante porque es la que nos permite formar ADN. Sí, tu ADN tiene azúcar, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las hexosas, que tienen 6 carbonos, encontramos a tres importantes: glucosa, fructosa y galactosa. Estas tres hexosas, la glucosa es nuestra principal fuente de energía, o sea, tu cuerpo siempre va a intentar tener glucosa como de lugar. La fructosa viene de las frutas, es el azúcar de las frutas, y la galactosa forma parte del azúcar de la leche, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, los carbohidratos simples ya vimos monosacáridos, ahora oligosacáridos son aquellas moléculas que están formadas entre 2 y 9 monosacáridos. De tal manera que también aquí vamos a tener una división. Si yo tengo una molécula formada por 2 monosacáridos, voy a decir que es un disacárido. Si yo tengo una molécula formada por 3 monosacáridos, por ejemplo, glucosa, 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 voy a decir que voy a tener un trisacárido. Si yo tengo 4, tetrasacárido, y así sucesivamente. ¿Qué creen, chicos? Para el examen de admisión, los únicos que te van a preguntar son los disacáridos, es decir, aquellos que están unidos por 2 monosacáridos: glucosa, glucosa, glucosa con fructosa, glucosa con galactosa. Tenemos disacáridos importantes que son 3 disacáridos. Número 1, la maltosa o azúcar de malta. Esta se forma de la unión de glucosa más glucosa, y la enzima que rompe a la maltosa se llama maltasa. Casi todas las enzimas acaban en asa. Nada más le pones la A y listo. Número 2, la lactosa, que es la azúcar de la leche. El azúcar de la leche se forma de la unión de glucosa más galactosa. Y la enzima que rompe a la lactosa se llama lactasa. Y número 3, la sacarosa, que la que conocemos como azúcar de mesa. El azúcar que tienes en tu casa, azúcar morena, azúcar refinada, es sacarosa, que se forma de la unión de glucosa más fructosa. Por eso un paciente que es diabético y que le quieres controlar la glucosa, pues debes de tomar en cuenta los disacáridos, porque la maltosa, por ejemplo, está en la cerveza y en los panes. Un paciente diabético que cada 8 días tome cerveza, pues está ingiriendo una gran cantidad de glucosa y glucosa. La lactosa, que se encuentra en el azúcar de la leche, también tiene glucosa. Y la sacarosa, ojo chicos, la sacarosa tiene glucosa y fructosa. Y la fructosa en exceso se va al hígado, y el hígado empieza a ser hígado graso. Y empezamos a metabolizar más triglicéridos. O sea, si tú tienes un exceso de fructosa, ojo, puedes tener hígado graso en algún futuro. Muy bien. Ahora, dentro de los carbohidratos complejos encontramos a los polisacáridos. Aquí quiero solamente que se acuerden de dos. Quiero que se acuerden del almidón, que es un polisacárido que se reserva a nivel de las plantas. Las plantas tienen almidón. Y vamos a recordar el glucógeno, que acuérdense que el glucógeno es la manera en la cual nosotros reservamos energía en el hígado y en el músculo. Muy bien. Ahora, voy a hacer un recordatorio. Entonces, monosacáridos que tienen 3 carbonos se conocen como triosas, 5 carbonos pentosas, 6 carbonos hexosas. Dentro de las triosas encontramos al piruvato, o también conocido como ácido pirúvico. Recuerden que el piruvato se obtiene cuando rompemos una glucosa. Dentro de las pentosas tenemos a la ribosa, que nos va a ayudar a formar ARN, y a la desoxirribosa, que nos va a ayudar a formar ADN. Con 6 carbonas tenemos a glucosa, fructosa y galactosa. Acá les hice esta tablita que espero sea muy útil. Tómenle captura, préndansela, memorícensela. Acá viene monosacáridos, es una sola molécula de azúcar. Acá vienen los ejemplos y en dónde se encuentran. Disacáridos, que están formados de 2 moléculas de azúcar: sacarosa, lactosa, maltosa, y aquí dicen dónde se encuentran. Y polisacáridos, que están formados por más de 10 moléculas de azúcar. Bueno, pues en dónde lo vamos a encontrar. Muy bien, chicos.
Ahora, ¿cómo se forma o cómo se une un disacárido? Un disacárido, por ejemplo, si tú tienes glucosa y glucosa, se va a poder unir gracias a que tenemos un enlace que se llama enlace glucosídico. Entonces, el enlace glucosídico es el que une un monosacárido con otro. Esto es importante que lo recuerden. Ahora, acá viene un recordatorio, chicos, en donde tenemos monosacáridos, la maltosa, que ya les había dicho que se encuentra en la cerveza y en la elaboración de panes, que se forma de la unión de glucosa y glucosa, y la enzima que lo rompe es la maltasa. La lactosa, que se forma de la unión de glucosa galactosa, y la enzima que la rompe es la lactasa. Y la sacarosa, el azúcar de mesa, la enzima que la rompe es la sacarasa, y se forma de la unión de glucosa con fructosa. Muy bien. Ahora, ¿han escuchado hablar de que hay pacientes que tienen intolerancia a la lactosa? ¿Esto cómo sucede? O sea, cuando nosotros tenemos una intolerancia a algún alimento, quiere decir que nuestro cuerpo no está rompiendo el enlace que une a esa molécula. En el caso de la lactosa se forma de la unión de glucosa y galactosa, pero nuestro intestino va a tener una enzima que se llama lactasa y esta enzima lactasa en pacientes que no tienen intolerancia a la lactosa, especialmente niños, la enzima llega, rompe el enlace y vean cómo al romper el enlace se separa la molécula. Y de esa manera, cuando llegan moléculas solas o separadas, se pueden absorber en el intestino. Caso contrario, un paciente que tiene intolerancia a la lactosa, lo que está sucediendo es que la enzima lactasa no está presente. O sea, es una enzima que no está funcionando, que por razones genéticas o porque dejamos de consumir leche, se dejó de producir la enzima lactasa. Y entonces, ¿qué sucede? Si no hay enzima que la rompa, al momento de que llega al intestino este disacárido, tu intestino no lo puede tolerar y lo va a expulsar con síntomas muy molestos que conocemos como intolerancia a la lactosa. Distensión abdominal, ganas de vomitar, diarrea en muchos casos, cólicos, bueno, porque le estás dando a tu intestino algo que no puedes absorber. Cabe destacar que el 80% de la población mexicana tiene intolerancia a la lactosa. Esto es algo muy frecuente y pues bueno, por eso existe la supuesta leche deslactosada. Pero bueno, yo les explicaba en clase que esta leche deslactosada como tal no existe, porque no es como que tú le puedas quitar la lactosa a la leche, porque la lactosa o azúcar de leche es lo que le da el sabor dulce. Entonces, ¿qué sucede? A la leche normal, lo único que le hacen es que la agregan a la enzima lactasa que ya no producen los pacientes con intolerancia a la lactosa. De hecho, si tú ves la información nutricional, no te va a decir leche deslactosada, lo que te va a decir es leche descremada o leche entera con lactasa, que la lactasa es la enzima, o sea, como tal la leche deslactosada les decía que no existe, así como meme, lo que existe es la leche que le agregamos la lactasa. Entonces, al haber lactasa, al momento de que llega al estómago la leche, la lactasa se activa, rompe el disacárido y ya entonces cuando llega al intestino la glucosa con la galactosa suelta, pues ya se puede absorber correctamente. Entonces, bueno, les había dicho que hay que tener mucho cuidado con la fructosa. La fructosa es un monosacárido que puede ser muy traicionero. O sea, idealmente hay que consumir fructosa de la fruta. Cómete dos, tres frutas al día, no pasa nada. El problema es cuando consumimos fructosa y especialmente la fructosa sintética, que se conoce como jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué va a suceder? Cada vez que tú te tomas una coquita, una lechita Santa Clara, un refresco, un jugo, estás consumiendo un montón de fructosa. Y esa fructosa, chicos, no se puede utilizar directamente como energía. De hecho, se va a ir al hígado y nos va a ayudar a formar colesterol, triglicéridos, grasa localizada. Por eso mis pacientes que tienen triglicéridos y colesterol elevado, muchas veces no es de que consuman grasa. Dicen, oye, yo no consumo manteca, mantequilla, no cocino con aceite. ¿De dónde vienen estos triglicéridos? Ah, pues viene también de la fructosa. Entonces, cada vez que tú consumes miel, azúcar, refrescos o productos como galletas, pues es fructosa y esta fructosa prácticamente se va al hígado y el hígado la convierte en grasa. Entonces, acá les pongo algunos alimentos que tienen una gran cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa. Hay que evitarlos porque, pues, si no, pueden subir de peso. Por eso hay gente que dice, ay, todos los días me tomo mi yogur y estoy subiendo mi triglicérido. Pues tiene que ver con esto. Entonces, los refrescos, los juguitos, inclusive las papitas, las barritas, pues tienen un gran contenido de maíz de alta fructosa.
El jarabe de maíz de alta fructosa es una sustancia que se utiliza como endulzante en la industria alimentaria, es causante de obesidad, entonces hay que tener mucho cuidado, es muy adictivo, está en refresco, panes, galletas, jugos, cereales, todo lo que nos gusta, pues nos gusta también porque tiene una gran cantidad de fructosa que es muy endulzante. Ahora, esta imagen me gusta porque es un resumen de los carbohidratos, que tenemos polisacáridos, que son moléculas grandotas, y aquí es una división un poco más extensa, pero nos dice que tenemos polisacáridos formados por el mismo tipo de monosacárido, por ejemplo, el glucógeno, que está formado de pura glucosa, 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 es un homopolisacárido porque está formado por el mismo tipo de monosacárido. Tenemos heteropolisacáridos cuando tenemos un carbohidrato grandote que está formado por distintos componentes. Ahora, ya como para aterrizar la información, recuerden que nuestro cuerpo humano sí necesita glucosa, necesita la sangre que haya glucosa, pero siempre que todo esté muy regulado. Y entonces vamos a tener que tenemos dos hormonas que nos van a ayudar a regular la glucemia. Cuando yo te diga glucemia, hago referencia a la glucosa en sangre. Entonces, la glucosa en sangre se debe de regular. ¿Cuáles son las dos hormonas que regulan? Muy fácil. La insulina, su función es disminuir la glucemia. O sea, si tú te acabas de comer un paquete de galletas Oreo, pues va a ser mucha azúcar en tu sangre. ¿Qué hace la insulina? Te ayuda a que disminuya. Caso contrario, imagínate que estás haciendo un ayuno, que estás haciendo ejercicio y ahora necesitas glucosa, pues vamos a agarrar el glucógeno que teníamos en el hígado, se transforma en glucosa. ¿Y quién va a hacer la regulación? El glucagón. El glucagón o glucagón aumenta la glucemia. Entonces, si un día no desayunas, pues el glucagón es una hormona que detecta que te falta azúcar en la sangre y le dice al hígado, oye, dame glucógeno. El glucógeno se rompe, libera su glucosa y de esa manera lo regulamos. Por eso estas hormonas son hormonas antagónicas porque tienen funciones contrarias. Como nota importante, acuérdense que estas dos hormonas se producen a nivel del páncreas, pero la insulina se produce por las células alfa del páncreas, digo, células beta del páncreas, y el glucagón se produce por las células alfa del páncreas. Que no se nos olvide esto, chicos. Entonces, lo mismo que les decía, el páncreas tiene diferentes células, las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Acá viene lo mismo. El páncreas tiene unos islotes que se llaman islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Las células beta producen insulina para disminuir la glucosa en sangre y las células alfa producen glucagón para aumentar la glucosa en la sangre. Ahora, ya para finalizar, chicos, recuerden que el metabolismo es todo lo que ocurre adentro de la célula. Podemos tener un metabolismo constructor o destructor. Si nosotros hablamos de tipo de metabolismo, tenemos catabolismo y anabolismo. En el catabolismo vamos de una molécula compleja, se rompe y generamos una molécula mucho más simple. En el anabolismo es el caso contrario. Tú tienes varias moléculas pequeñas y construyes una molécula mucho más grande. De tal manera que el catabolismo es un proceso de destrucción de moléculas y liberación de energía. Y el anabolismo es un proceso de construir moléculas más grandes utilizando energía. Por eso siempre van a encontrar frases como cata destruye, ana construye. ¿Ok? O como cata desata, desata, porque estamos rompiendo moléculas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que no se les olvide estos conceptos muy importantes. Me voy a ir acá, chicos, porque esto lo vimos en clase. Recuerden términos importantes. Glucólisis es cuando rompemos una molécula de glucosa y se libera piruvato. Estoy rompiendo glucosa, liberando piruvato. Glucogenólisis, tenías glucógeno. Acuérdense que lisis significa ruptura. Rompo el glucógeno y libero glucosa. Glucogenogénesis, génesis significa formación. Entonces tú tienes mucha glucosa, formas glucógeno que se va a almacenar en el hígado y en el músculo. Esto es glucogenogénesis, porque estás formando glucógeno. Y en caso de que en algún momento se acabe el glucógeno, lo que vamos a hacer es utilizar fuentes de energía que no son carbohidratos y este proceso se conoce como gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, como lípidos y proteínas. Entonces aquí hacemos lipólisis y proteólisis con el objetivo de construir o formar glucosa. Entonces,
Listo, chicos, es el tema que quería grabarles. Espero que les sirva muchísimo como repasito para su examen de admisión. Vamos con todo, chicos, y cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Éxito en su examen.